Bueno, entonces, hoy es miércoles 11 de mayo, ¿no? Hoy tenemos consulta externa. Quienes van para el hospital llegan al servicio. Buenos días. Pasamos la ronda rápidamente y vamos a la consulta externa, que siempre hay un buen número de pacientes allá. Ese es otro tipo de problemas, controles o enfermedades ambulatorias que ustedes van a poder ver en la consulta ambulatoria, en la consulta externa. Bueno, entonces comencemos a ver los casos clínicos de hoy. Adelante. Bueno, buenos días. Iniciando con el caso clínico número 1. Tenemos una paciente femenina de 5 años de edad. Su nombre es Giret Sofía Echeverry, quien actualmente reside en el barrio Mateo Gómez y es ingresada al Hospital San Jerónimo el día 7 de mayo del presente año porque la madre refiere que la niña venía presentando fiebre hace 5 días y además de esto un exantema generalizado que apareció al tercer día posterior a la fiebre. Continuando con la enfermedad actual, bueno, tenemos una paciente femenina de 5 años de edad, quien ingresa a hospitalización pediátrica tras ser remitida del CAMU El Amparo el día 7 de mayo del presente año. Ingresa por presentar un cuadro clínico de 5 días de evolución, caracterizado por fiebre alta no cuantificada, cefalea, vómitos, exantema generalizado, que como ya lo dije anteriormente, la madre refiere que apareció al tercer día posterior a la fiebre, y además de esto, la niña refería un dolor abdominal localizado en epigastrio. Ayer, durante la interrogación con la madre, le pregunté si además de estos síntomas, la niña había presentado mialgia, astralgia, o sea, buscando que de pronto la niña además presentaba un dolor muscular, articular, epistaxis, hematuria, y la madre negó. Si vemos los signos vitales a su ingreso, la niña se encontró afebril, la frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto y una tensión arterial sistólica de 90 y diastólica de 60. O sea, si vemos los signos vitales, estaban dentro del rango normal. Al examen físico encontré una paciente orientada en tiempo, lugar y espacio, alerta, hidratada, afebril, con buena toleración a la vía oral. Durante la inspección sí pude percibir que la niña estaba presentando un exantema, pero ya solamente se encontraba a nivel de miembro superior, a nivel de miembro inferior ya había desaparecido y a nivel de tronco también. Durante la palpación se encontró un abdomen blando, depresible, sin signos de visceromegalia, y durante la ocultación la niña no presentó ningún ruido cardíaco patológico. En los paraclínicos vamos a encontrar que llama la atención el hemograma. Si vemos aquí, los leucocitos son de 1870, o sea que la niña estaba cursando con una leucopenia. Y además de esto, si vemos las plaquetas son de 46.000, lo que quiere decir que la niña también estaba cursando con una trombocitopenia. Entonces, en base a las manifestaciones clínicas, que fueron 5 días de fiebre, exantema al tercer día, leucopenia, trombocitopenia, se le realizó una prueba serológica para dengue que efectivamente salió positiva. Entonces, nuestra impresión diagnóstica es un arbovirus, en este caso dengue. Como sabemos, el manejo del dengue no es específico. Consiste en hospitalizar a la paciente, dieta tolerancia, la buena hidratación con Harman, 50 cc por hora, y por supuesto vigilar la tensión arterial cada 4 horas, además de cuantificar la diuresis. Ahora bien, de manera general, recordemos que el dengue pues, es una enfermedad viral de carácter endémico-epidémico que, como sabemos, se ha propagado de manera significativa en los últimos años durante en todas las regiones. Esta enfermedad es transmitida por unos vectores
conocidos como el mosquito hembra Aedes aegypti, principalmente, aunque existe otro mosquito involucrado que es Aedes albopictus. También cabe mencionar que estos vectores son responsables de enfermedades como Zika, chikungunya, fiebre amarilla, entre otras. Como los mosquitos aman, por supuesto, el clima cálido, húmedo, pues nuestro territorio crea un ambiente propicio para la incubación y posterior propagación pues, de esta enfermedad. Y es por eso que hoy en día existe tan alta prevalencia de esta enfermedad. Etiológicamente hablando, encontraremos que existen 4 serotipos, que son DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona se puede infectar hasta máximo 4 veces por el virus del dengue. Pero ¿qué pasa? Cuando existe una reinfección, se ha demostrado que los síntomas suelen ser más graves y complicados a diferencia de la prima infección, especialmente si está asociado el DEN2, porque se ha demostrado que este serotipo tiene una alta prevalencia en cuanto a la morbilidad y mortalidad de los pacientes. En las características clínicas de la enfermedad encontraremos que el dengue generalmente en un 80% es asintomático o bien las personas pueden presentar síntomas leves. Aunque obviamente también existen personas que pueden presentar complicaciones. Entonces los síntomas se presentan al cabo de un periodo de incubación de 4 a 10 días con una duración entre 2 a 7 días. Actualmente la clasificación de la OMS es diferente. Anteriormente se conocía como dengue clásico y dengue hemorrágico, aunque hoy en día también se conoce como dengue clásico y dengue hemorrágico, pero hoy en día la actualización consiste en dengue con o sin signos de alerta y el dengue grave. El dengue con o sin signos de alerta sería pues el dengue clásico y el dengue grave pues sería el dengue hemorrágico. Por lo menos el sin signos de alerta o de alarma se refiere de pronto a aquellas manifestaciones clínicas como fiebre y cefalea que de pronto no van a requerir una hospitalización, que de pronto con un antipirético, en este caso acetaminofén, se puede tratar de manera ambulatoria, solamente si está limitado a estos síntomas. Ahora bien, existen con signos de alarma, que son esas manifestaciones clínicas que nosotros vamos a tener una constante vigilancia durante la hospitalización. Y ya luego tenemos el dengue grave, que sería el dengue hemorrágico, que consiste o se caracteriza por la fuga capilar. Entonces es evidente ver hemorragias severas, inclusive daño a órgano blanco. Bueno, estas son las manifestaciones clínicas clásicas, o sea, del dengue clásico, que son fiebre, dolor retroocular, cefalea, mialgia, astralgia, astenia, dinamia, rash cutáneo. Dengue clásico. Pero cuando existe el dengue hemorrágico, que se ve involucrado en una fuga capilar, vamos a encontrar que el paciente puede presentar epistaxis, sangrado a través de las encías, hemorragia gastrointestinal. En este caso, el paciente puede presentar melenas, hematequesia y hematemesis. O bien también puede presentar hematuria, y en aquellas pacientes que de pronto ya están en una edad reproductiva, 14, 15 años, puede haber un aumento en el flujo menstrual o en el volumen del sangrado menstrual. El diagnóstico. Bueno, el diagnóstico es muy importante, primero que todo, la clínica del paciente. La clínica es fundamental, aunque obviamente existen exámenes, en este caso el hemograma, como ya lo vieron anteriormente, son pacientes que pueden cursar con leucopenia, trombocitopenia, la prueba ELISA, que se realiza el 5º día posterior a la fiebre, y el antígeno NS1, que detecta la proteína no estructural del virus del dengue. Recordando el tratamiento, hospitalización, dieta tolerancia, la buena hidratación con Harman, 500 cc, vía intravenosa, pasar a 70 cc por hora,
acetaminofén, pues para aliviar los síntomas, en este caso fiebre, cefalea, y bien también la vigilancia de la tensión arterial. Bueno, entonces, me parece muy clara la presentación. Quiero resaltar algunos aspectos que hay que tener en cuenta. Si bien es cierto que existe hoy una visión, digamos, binaria de lo que es el dengue, entre dengue no complicado y dengue complicado, siempre es bueno saber y conocer los elementos que constituyan la clasificación tradicional, dividida en, por supuesto, el dengue inaparente, que es la mayoría de los casos clínicos. Ustedes mostraron estadísticas que así lo demuestran, que así lo informan. La mayoría de los casos son inaparentes o se confunden con cualquier infección viral banal, es decir, sin mayor importancia. Sin embargo, cuando hay manifestaciones clínicas, se puede considerar el dengue llamado clásico, hoy conocido como no complicado, por una parte. Y el cuadro febril, con o sin exantema, con o sin epistaxis o gingivorragia, sin compromiso hemodinámico. El dengue hemorrágico, que es una entidad con características propias y que se caracteriza fundamentalmente por la fuga capilar. En el caso del dengue hemorrágico, nosotros vamos a encontrar que ahí el tema no es la hemorragia, como pudiera pensarse. Tal vez es un nombre un poco mal puesto. Solamente las plaquetas van a estar por debajo de 100.000, según la definición clásica, y el paciente va a tener signos de fuga capilar. ¿Qué quiere decir esto? Pues van a encontrar serositis y tendencia a la hipotensión arterial. Estos son los pacientes a los que les duele el abdomen, porque se distiende un poco la cápsula de Gleason, hay edema de la pared de la vesícula, en fin, puede haber derrame pleural, sobre todo del lado derecho, y habría clínicamente que distinguir de una neumonía, por ejemplo. Ya saben ustedes que las infecciones pueden coexistir, lo que se conoce como comorbilidad. Luego vendría el síndrome de choque por dengue. Es el paciente aquel que tiene todo lo anterior y ya no solo la tendencia a la hipotensión, sino que tiene hipotensión sostenida y manifestaciones de choque, es decir, perturbaciones neurosensoriales, llenado capilar muy lento, oliguria, en fin, todo lo que caracteriza el síndrome de choque. Y en último término, la encefalopatía por dengue, que es muy grave. Miren, estos virus del dengue pueden producir encefalitis, pero ustedes deben distinguir entre la encefalitis y la encefalopatía que acompaña al dengue complicado en algunos casos, que puede tener un curso realmente grave, fatal. ¿De qué dependerá la respuesta inflamatoria del paciente? Pues obviamente todo lo que nosotros manifestamos está inscrito en nuestro genoma, al menos frente a estas clases de enfermedades. En ese sentido, es muy importante saber si un niño que tiene un cuadro febril agudo con las características descritas tiene compromiso neurológico, tiene una encefalitis, entre otros por virus del dengue, o tiene una encefalopatía como complicación de la infección por virus del dengue. Pues ahí tienen ustedes 5 formas clínicas de manifestación del dengue, que obviamente están incluidas dentro de la división actual de dengue no complicado y dengue complicado, pero que a mí me parece que deben tener en cuenta para que cuando oigan esas expresiones, pues entiendan de qué se trata. Dengue inaparente, dengue clásico, dengue hemorrágico, síndrome de choque por dengue y encefalopatía por dengue. Ahora, las plaquetas. Ustedes han oído y han visto la preocupación de todo el mundo en relación con las plaquetas y el dengue. Pues las plaquetas fundamentalmente tienen importancia en el dengue para el diagnóstico. No es necesario, como lo hacen o lo suelen hacer en las clínicas o en los puestos de salud, solicitar como controles 2 o 3 veces al día las plaquetas del niño con dengue. No es necesario. ¿Por qué? Porque es que las plaquetas, que son un índice para el diagnóstico importante, una variable para el marcador para el diagnóstico, pues luego no tienen nada que ver con la evolución del dengue. No predicen riesgo mayor o menor de sangrado.
Otra cosa es que el paciente presente un sangrado inusual o un estado de choque con coagulopatía o por coagulopatía por consumo, coagulación intravascular diseminada, en cuyo caso las plaquetas, como el resto de los factores de la coagulación, van a estar comprometidos. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Plaquetas solamente no tienen importancia sino para el diagnóstico. Sangrados masivos o trastornos de choque derivados del dengue con coagulación intravascular diseminada, síndrome de respuesta inflamatoria severo, donde obviamente van a encontrar ustedes las plaquetas consumidas, pues hacen parte de las plaquetas de un fenómeno de coagulación intravascular diseminada y no per se que la cifra de plaquetas tenga que ver con el trastorno hemorrágico sobreviniente. Mencionaron el antígeno NS1. El antígeno NS1 es bastante útil para el diagnóstico del dengue en los primeros 3 días de evolución de la enfermedad, en primoinfecciones. Cuando se trata de infecciones secundarias, ya el antígeno NS1 baja mucho su sensibilidad a un 40%. Entonces, digamos que no es una prueba muy necesaria en todos los casos, sobre todo porque uno no conoce los antecedentes de una primoinfección inaparente, por ejemplo, en el paciente. De tal manera que el antígeno NS1, que es útil para primoinfección, no es muy útil para el diagnóstico precoz de las infecciones secundarias o de las reinfecciones. Y en relación con el tratamiento, pues como ustedes ven, aquí no hay un tratamiento específico. Básicamente se trata de mantener hemodinámicamente al paciente en condiciones estabilizadas, con un buen flujo urinario, con un buen estado de conciencia, bien oxigenado y con controles periódicos de la presión arterial y de los signos vitales. Obviamente, cuando un paciente tiene choque o tendencia al choque, ya nosotros sabemos de arriba hacia abajo que hay que vigilar. El estado de conciencia, la respiración. El niño acidótico pues va a estar taquipneico y polipneico. La presión arterial que estará baja, el llenado capilar que estará lento, mayor de 2 segundos, y el volumen urinario que estará restringido. Entonces, esas son las manifestaciones del choque. ¿Cuándo mejora el choque? Cuando baja la frecuencia cardíaca, cuando baja la frecuencia respiratoria, cuando mejora la diuresis, cuando el paciente está sensorialmente mucho más despierto y en contacto con el medio, y cuando ha mejorado el llenado capilar y obviamente la diuresis. Entonces, pienso que si recuerdan estas cosas frente a un paciente con dengue, van a tener un buen suceso. Ahora bien, preguntaba yo ayer, ¿cuál es la célula blanco del dengue? ¿Cuál es la célula que es invadida masivamente por los viriones del dengue y que va a desencadenar todo este problema inflamatorio con liberación de citoquinas, etcétera? El monocito. El monocito. Muy bien. Bueno, entonces, y el mecanismo por el cual, ya descrito por ustedes, por el cual una reinfección es mucho más grave o potencialmente más grave que la infección primaria, es por el mecanismo de potenciación inmunológica, en que los anticuerpos contra el primer virus que infectó potencian la penetración de estos nuevos virus, de los, cualquiera sea el serotipo, a la célula en forma masiva. Digamos que de esa manera queda cerrado este capítulo de dengue que yo supongo que ya ustedes habían leído. Bueno, muy bien, entonces podemos seguir con el caso de urticaria, si no hay ninguna pregunta sobre dengue, pues. Ok, buenos días. Nuestro segundo caso clínico del día de hoy de urticaria. Bueno, en el caso clínico tenemos a un paciente masculino de 7 años de edad, el cual fue remitido de Tierra Alta por presentar un cuadro clínico de una evolución de 2 días con un prurito generalizado y posterior aparición de ronchas, abones en tronco y extremidades. Además encontramos un edema periorbitario bilateral. Al hemograma de ingreso, el paciente trae un hemograma el cual se encuentra normal. Se encuentra nuestro paciente hidratado con una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno del 98 y un peso de 18. Este paciente presenta un edema infraorbitario
de forma bilateral, con una urticaria generalizada pruriginosa. No se encontraron a nivel cardiopulmonar ninguna alteración, el abdomen del paciente estaba blando, no doloroso, sin visceromegalias y con un llenado capilar de 2 segundos. El ingreso tiene un diagnóstico de urticaria gigante. Bueno, tenemos que saber la urticaria qué es. Es una enfermedad en la cual está caracterizada por unas lesiones en la piel, clasificadas como ronchas, abones, que son ronchas grandes, angioedema o pueden presentarse las tres. La urticaria se clasifica en espontánea cuando no se encuentra un factor desencadenante externo evidente, ya que puede ser de causa externa o desconocida. Se cataloga como aguda si tiene una duración menor a las 6 semanas y una crónica cuando ésta se presenta de 6 semanas en adelante, cuando no se van. Asimismo, esta urticaria se clasifica como inducible cuando existe algún agente causal que la pueda originar, ya sea físico o ya sea químico. Pero lo más común es que la urticaria puede ser desencadenada por mecanismos inmunológicos mediados o no, ya sea por la inmunoglobulina E, o sea, una hipersensibilidad. Además de mecanismos inmunológicos que no sean alérgicos o por una estimulación directa de mastocitos. Bueno, en los paraclínicos del paciente no se encontró como tal nada muy relevante, ya que se encuentra todo normal. Bueno, relativamente normal, pero no son signos para alertarnos de que el paciente pueda tener alguna infección más allá. Bueno, en el manejo de este paciente, primero se hospitalizó, la dieta fue a tolerancia de se colocó un catéter venoso con hidrocortisona, que es un corticosteroide, de 90 miligramos intravenosa cada 6 horas y también se le administró loratadina 35 cc por vía oral cada 24 horas. Bueno, en la etiología tenemos que la urticaria puede ser originada ya sea por alimentos, por medicamentos, por picadura de insectos, infecciones, alergia de contacto o reacciones transfusionales. Los alimentos, ya sea el huevo, la leche, el trigo, los frutos secos, el pescado, los mariscos. Como medicamento se puede sospechar de cualquier medicamento, incluso de algunos que no necesiten de receta o sean homopáticos. Los picaduras de insectos, ya sea himenópteros, ya sean las abejas, la chaqueta amarilla, la avispón, la avispa, la hormiga de fuego o insectos picadores que pueden generar una urticaria papulosa. En las infecciones pueden ser bacterianas, también pueden ser víricas y parasitarias y también pueden ser micóticas. A la alergia de contacto se puede dar por el látex, por el polen, la saliva de los animales, ortigas o orugas procesionarias. Y las reacciones transfusionales, ya sea una administración de sangre, hemoderivados o inmunoglobulinas intravenosas. Bueno, para el diagnóstico diferencial de la urticaria tenemos que podemos encontrar podemos confundir esta enfermedad ya sea con la dermatitis atópica, dermatitis de contacto, eritema multiforme, eritema fijo, medicamentoso, púrpura de Henoch-Schönlein, mastocitosis maculopapular, exantema viral o prurito por insectos. La diferencia de estas es que por lo menos en la dermatitis pruriginosa hay una afectación principal de los pliegues, en los tobillos, en el cuello y en las mejillas. Se da en pacientes menores de 12 años, así como un eczema fleusal en niños menores de 4 años. En la dermatitis de contacto es también a través de una exposición a irritantes, es menos seca que la anterior y es más pruriginosa que la dermatitis atópica.
En el eritema multiforme tenemos lesiones que pueden durar varios días, y también tenemos en el exantema viral que no presenta prurito, precedido por pródromos, presenta fiebre, lesiones macropapulares, y en la mastocitosis macropapular, o sea, la urticaria pigmentosa, las lesiones las vamos a encontrar más pequeñas, una pigmentación de color naranja marrón, el signo de Darrier, que es una reacción repentina producida a rascar la lesión. ¿Ya terminaron? Bueno, el manejo farmacológico va a depender netamente de la gravedad de las manifestaciones, así como de la asociación de la urticaria con el angioedema y otros datos de anafilaxia. Cuando tenemos un cuadro leve, que es de corta evolución, se suele usar un antihistamínico de segunda generación a dosis habitual y reevaluamos el paciente en 24 horas. Si no hay mejoría o si se trata de un cuadro moderado, pues duplicamos la dosis del antihistamínico y volvemos a reevaluar en las 24 horas. Si a las 24 horas no hay mejoría, se valora la alternativa del plan A o B del plan del cuadro grave. El plan A consiste en hasta cuadruplicar la dosis de antihistamínico de segunda generación, y el plan B, usar un ciclo corto con un esteroide sistémico por vía oral de 5 a 7 días. En estos casos reevaluamos el paciente a las 24 horas y si no hay mejoría, pues ya se trata de un cuadro grave o asociado con angioedema o síntomas durante varios días, que es el caso de nuestra paciente, que tenía 2 días de evolución y presentaba angioedema al ingreso. En estos casos utilizamos un antihistamínico de segunda generación con hasta 4 veces la dosis habitual, más un ciclo corto de esteroide sistémico por vía oral. Es importante también pues, tener en cuenta que la gran mayoría de los pacientes responden de manera adecuada solamente con el uso exclusivo de antihistamínicos en las primeras dosis. Más sin embargo, se recomienda continuar con la toma de dicho antihistamínico de 3 a 4 semanas. Y en el caso de existir datos sugerentes de anafilaxia, el tratamiento inicial de elección siempre será la adrenalina intramuscular en su presentación 1 en 1000 a una dosis de 0.01 miligramos kilodosis para menores de 25 kilogramos y de 0.3 a 0.5 mililitros en mayores a este peso. Y se debe considerar la observación intrahospitalaria del paciente y la prescripción al alta de autoinyecciones de adrenalina. ¿Dónde encontraste la adrenalina intramuscular? Eso lo saca en un artículo, doctor. Que habitualmente la adrenalina se pone subcutánea, ¿viste? Ah, listo, doctor. Bueno, aquí está un listado de los antihistamínicos que podemos utilizar en los pacientes. En este caso, en el caso de nuestro paciente, se le administró la loratadina, 3.5 cc al día, pero también podemos utilizar bilastina, cetiricina, desloratadina, evastina, entre otros. Y claro, y se usó el corticoide sistémico, que en este caso el corticoide de elección fue la hidrocortisona. Sí, sí, bueno, digo, pueden usar adrenalina venosa en shock anafiláctico y demás, pero en esta clase de pacientes, el uso de un corticoide puede ser oral, si el paciente está hospitalizado puede ser venoso, se usa hidrocortisona, entre otros. Y ahí tienen ustedes una variedad de antihistamínicos, todos de muy buena acción. Interesante lo de duplicar las dosis, cuando la respuesta no es inmediata. Y de hecho, las urticarias a veces se demoran varios días, y aún semanas. El tema del factor que dispara la urticaria, que como ustedes saben es una forma de vasculitis, probablemente por eso encontraron en este paciente algunos hematíes en la orina, pues es que puede ser desencadenado por algunos procesos infecciosos, bacterianos o virales o parasitarios,
pero también puede ser simplemente una reacción de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. Son entidades muy interesantes, cuyos diagnósticos diferenciales también son igualmente atractivos. Fíjense que la variedad de posibilidades frente a un niño con urticaria es muy variada. Por supuesto, hay que tener en cuenta los exantemas de origen viral, tener en cuenta la enfermedad de Kawasaki, si el niño cursa con fiebre, conjuntivitis, adenopatía cervical y edema duro de manos y pies. En fin, hay varias circunstancias que pueden parecerse. Bueno, ahí está precisamente el arte del médico, en el sentido de saber observar, saber sopesar, hacer una muy buena historia clínica. Siempre les he dicho que la historia y el examen físico son los instrumentos más refinados y más importantes con que contamos los médicos para el diagnóstico. La mayoría de estas entidades exigen un conocimiento, no necesariamente minucioso, pero sí de la variedad de expresiones de estos exantemas, algunos propios de la vasculitis, otros propios de las alergias, en fin, otros propios de infecciones virales. Y cuando yo les hablé de exantemas, me acuerdo haberles dicho que pues, todos estos exantemas de alguna manera se parecen en algo y que lo más importante quizá es el entorno epidemiológico y clínico del paciente, la evolución, cómo comenzó esto, con o sin fiebre, por ejemplo, usted ha estado en contacto con qué padecimiento, qué enfermedad ha tenido previamente, algún proceso infeccioso, hay antecedentes alérgicos en su familia, en fin, todo eso es lo que nos va a llevar más que todo la historia, la evolución natural de la enfermedad exantemática a un diagnóstico más preciso. Pues me parece que las presentaciones hoy han estado bastante buenas, muy claras. Creo que esa es la idea, extraer de cada paciente un dato, una referencia, una vivencia que sea para nosotros inolvidable, en el sentido de que estamos aprendiendo a reconocer diversas patologías en niños hospitalizados. Muy bien. Entonces, hoy tenemos encuentro en el hospital. Los que van a ir, que son ¿quiénes? Yo, doctor Luisa Jiménez. Sería yo también, Gisela, Jesús, Luisa y Manuel. Bueno, muy bien, entonces nos vemos allá para rápidamente hacer la ronda y luego ir a la consulta, que siempre hay bastantes pacientes. Bueno, nos vemos allá entonces. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.